importantes nosotros en nuestra vida, hermano. Todos, cosas muy importantes. Pero quiero que vean algunas cosas importantes de las cuales que Cristo, nuestro Señor Jesús, eran importantes para Él. ¿Sí? Fíjense, capítulo 4 del Evangelio de Juan, del verso 31 en adelante. Voy a dar lectura, dice: entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, dice, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de mí, que haga la voluntad del que me envió, dice, y que acabe su obra. Hasta ahí, hermano. Para los discípulos había cosas importantes, para el Señor Jesucristo también había cosas importantes. ¿Sí? Llega uno de los apóstoles y le quieren llevar la comida, y el Señor dice: no, mi comida es otra, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida, es la que ustedes no saben. Ellos no entendían, hermano. Ellos veían por el lado del estómago, de la alimentación, como ahora yo que tengo bastante hambre. Pero las cosas importantes para el Señor eran las cosas espirituales, más bien era predicar la palabra. ¿Sí? Una de las cosas importantes para nosotros tal vez es lo material, ¿verdad? Pero para nuestro Señor, una de ellas es la palabra, así como la salvación y muchas cosas. Pero la palabra era algo muy importante para Él. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, vemos lo que dice en el verso 24, 5:24, ahí mismo en el Evangelio dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero fíjense ahí, hermano, el énfasis de la palabra: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, la palabra es muy importante, porque el que escucha la palabra, hermano, pasa nuevamente, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, verso 17, ¿verdad? Que las cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, por la palabra, ese permanece para siempre. Así que la palabra es bien importante. Tan importante, hermanos, que ahí en los hechos, mira, vamos a los hechos. Estamos viendo un poco la importancia de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí en los hechos, hermanos. Hechos, hermanos, en el capítulo 5, verso 17. El Señor manda a un ángel para sacar a los apóstoles de la cárcel. ¿Por qué? Porque Él quería que la palabra fuera enseñada. Fíjense qué tan importante es que el Señor pone todos los medios para que la palabra se enseñe. Dice Hechos, capítulo 5, verso 17. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote, dice, y todos los que estaban con él, dice, esto es la secta de los saduceos, dice. Se llenaron de celo, dice, verso 18, y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo, pero un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, y puesto en pie en el templo, dice, anunciando el pueblo todas las palabras de esta vida. Y el verso 21, fíjate, es lo importante. Y habiendo oído esto, entraron de mañana, dice, en el templo y enseñaban. Yo hablo esto, hermano, para ver la importancia de lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor pone los medios para que la palabra sea predicada. Y también en Filipenses 2:16, hermanos, fíjense, también el apóstol Pablo hace referencia a la palabra. Dice, asidos de la palabra de vida. Filipenses capítulo 2, verso 16. Dice, asidos de la palabra de vida, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra asidos, hermanos, se refiere a agarrar, ¿sí? Pero como dice asidos, se refiere a agárrense de la palabra de vida. ¿Verdad? El apóstol Pablo también está haciendo énfasis en la palabra, ¿sí? Agárrense de la palabra. Así que es bien importante. ¿Para qué? Dice Pablo, para que cuando venga el día del Señor, que es la segunda venida, ¿verdad?, yo pueda gloriarme de que
porque no he trabajado ni he tenido en vano, para tener esa seguridad, hermanos. Y ahí para afirmar, hermanos, en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, hermanos, en el versículo 16 también, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hasta ahí la mano. ¿Sí? ¿Qué tan importante es para nosotros, hermanos, la palabra? Porque para nuestro Señor la palabra era bien importante. Bien importante. Hermanos, cuando nosotros vamos a las calles o vamos con las personas a hablar de la palabra, nosotros tenemos que saber las características de la palabra de Dios para poderlas explicar, para poder dárselas a las personas. Así como, por ejemplo, cuando alguien entra a la armada, ¿sí?, o a la marina, no lo mandan a tirar o a la guerra, ¿verdad que no? Primero lo preparan, le enseñan a usar, tú sabes, la arma, ¿sí?, a conocerla, mira si es, así se desarma, este calibre lleva, mira qué medida, para poder, tú sabes, mandarlo a la guerra. Así nosotros debemos de saber las características de la palabra de Dios para poder explicar. Bueno, ese va a ser el tema. Vamos a ver las características de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que vamos a ver algunas de ellas bajo esa pregunta, digamos, ¿cómo se describe la palabra de Dios en la Biblia? ¿Cómo se describe? Bueno, el primer asunto, hermano, no tengo algo aquí para apuntar, pero más se lo voy a mencionar brevemente. ¿Sí? La primera vez, el primer asunto, hermano, como se describe la palabra de Dios, que yo tengo aquí anotado, es como la semilla, ¿cierto? Como la semilla. Y eso, si alguien le quiere lectura en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, verso 6, es una semilla, porque ella se planta, se riega y Dios la hace crecer. Es una de las características. Yo planté, algo regó, el movimiento lo ha dado. Así es, hermanos. Así es como se describe, como una semilla. Dice, uno la planta, otro la riega y Dios es el que la hace crecer. ¿Cómo es que nosotros la plantamos, hermano? Cuando tú vas a una persona y le hablas de cualquier pasaje, o simplemente le hablas de Cristo, sin dar pasaje, ¿verdad? Y tú estás sembrando ahí la semilla. ¿Quién es el que la riega, hermano? Cuando va otro y le explica otro verso, o lo anima a la iglesia, tú sabes, lo está regando. Y la semilla que está sembrada, que uno reconoce, el mismo Dios la hace crecer. Fíjense, vamos a Lucas. Lucas en el capítulo 8, verso 11. ¿Qué tiene de lectura, hermano? Verso 11. Esta es la parábola, la que veía la palabra de Dios. Así es, bien, hermano. Así es como se describe, hermanos, y sabemos que es plantada y que es regada y que Dios la hace crecer. Pero aquí en esta parábola también nos habla de varios asuntos, ¿verdad? Dice, le voy a dar lectura, fíjense, dice en el verso 12 en adelante. Y los del punto, dice, y los del punto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, dice, y quita de su corazón la palabra para que no crezca en él. El verso 3 dice, los de sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído, dice, reciben la palabra con gozo, ¿verdad?, con alegría. Pero esto dice, no tiene raíces. Dice, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, dice, se apartan. Dice el verso 14, dice, y los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Dice el verso 15, mas los que cayó en tierra buena, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Así que, hermano, cayó junto al camino, cayó junto a la piedra, no, cayó sobre la piedra y cayó entre los espinos y cayó en buena tierra. ¿Sí? Y ninguna de estas, hermanos, funcionó. Dice el que cayó junto al camino, que vino el diablo, quitó la semilla, ¿sí?, de su corazón para que no creciera. Y así es, hermano. Así es. A veces tú siembras la semillita, ¿sí?, pero viene el diablo y la quita de ahí. ¿Para qué? Para que Dios no la haga crecer.
Así las personas, ¿cuántas veces no han tenido esa experiencia de que van y siembran aquella semilla? Y viene el diablo usando a las personas y dice, mira, ¿sabes qué? Aquí le traigo otra doctrina. Y ya le quita esa semilla y lee otras cosas que no son buenas. O sabes que, mira, aquí le traigo un libro de psicología, por decir otra cosa, ¿verdad? Y empieza a leer la psicología y la palabra la deja a un lado. Satanás va y quita aquella semilla que sembró para que no crezca en la persona. Y dice que la otra cayó sobre la piedra. Y tú sabes que una semilla cuando cae en la piedra no crece. ¿Por qué? Porque no es tierra. O sea, las raíces no tiene raíces. ¿Cómo va a filtrarse la raíz en la piedra? Dice que esa persona se va, ¿sí? Esas personas son de los que oyen, reciben la palabra con gozo, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, cuando vienen las pruebas, nomás se apartan, ¿sí? Se apartan de la iglesia, porque no soportaron, no tienen raíces. Y la que cae entre los espinos, son los que oyen, pero la misma vida, ¿verdad? Los afanes, la riqueza, ahogan a esa persona, los placeres de la vida, no pueden llevar frutos. Pero la que cae en buena tierra, dice, ellos son los que retienen la palabra con un corazón bueno y recto, ¿verdad? Ellos son los que están dando fruto. Pero eso, ¿verdad? Bueno, primer asunto, estamos viendo, hermano, ¿sí? Que la palabra, o una de las características de la palabra es, en la Biblia se describe como una semilla. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se describe el segundo punto, hermano? También se describe como viva y eficaz. Y alguien, por favor, que lea Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante para los hijos, que penetra por parte del alma y espíritu, que descubre, que completa y dirigiendo los pensamientos y el discernimiento de la fe. Así es, hermano. De otra manera, como se describe la palabra en la Biblia, hermano, una de sus características es esa, que es viva y eficaz. La palabra viva, hermano, significa vigor, ¿sí? Significa fertilidad, significa acción, algo que se mueve, ¿sí? Y la palabra eficaz significa algo efectivo, algo que resulta, que es suficiente, que funciona, ¿sí? Entonces, la palabra describe así a la palabra de Dios, ¿verdad? Como viva eficaz, por dos cosas también, hermano. Una, porque dice que penetra hasta partir el alma. Ella funciona, ella es efectiva. Y dos, hermano, ella discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Son dos cosas muy buenas. La palabra, hermano, es tan efectiva que ha llegado a los corazones de muchas personas. ¿Sí? Yo he visto, yo no lo he experimentado, ¿verdad? En lo personal yo no, ¿verdad? Pero yo he visto personas, hermano, que cuando están hablando la palabra de Dios a otras personas, se ponen a llorar. Se ponen a llorar. No lo sé, hermano. Es que la palabra llega hasta el fondo de su alma. Por eso aquí dice, penetra hasta partir el alma. Dice que es una espada de dos filos. Y sabemos que una espada, cuando la usas, o cuando los guerreros la usaban en contra de sus enemigos, es fácil de penetrar a alguien por la punta y los dos filos. Es fácil cerrar. Y así dice que es la palabra, o sea, penetra hasta partir el alma. Y gente ha llorado cuando se les predica. Yo he visto, no lo he experimentado, pero he visto cómo las personas empiezan a llorar y empiezan a hablar un poco de su vida personal, ¿sí? Y no nomás eso, sino dice también que disciernen los pensamientos y intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y Él es omnisciente, Él conoce adentro de nosotros. No podemos, a Dios no se le puede escapar nada. Por eso en otros versos habla que Dios mira el interior de la persona, en el corazón, mientras que el hombre no puede ver el interior, sino nomás ve el exterior, ¿verdad? Nosotros somos cristianos y nos regimos por la palabra de Dios, sí, pero en el mundo, hermano, lo que mira es lo que busca, ¿sí? Como te veo es como vales, ¿sí? O como te voy a valorar, pero nosotros no, nosotros nos guiamos también por los caracteres o la forma de ser la persona, ¿verdad? Y independientemente de eso también tenemos más para todos. Bueno, pero el punto aquí es que la palabra de Dios discierne pensamientos e intenciones, no nos escapamos. Bueno, ese es el segundo punto, hermanos, ¿verdad? Ya vemos que se describe la Biblia como semilla
también se describe como viva y eficaz. Tercer asunto que tengo, hermanos, también se describe como transformadora. ¿Por qué como transformadora? Bueno, hermano, porque transforma al hombre. ¿Sí? ¿Qué es transformar? Si por ahí dice mucho, el hermano repite mucho en el pizarrón, metamorfosis, así como cuando una mariposa se transforma, ¿verdad? Es primero una oruga, un gusanito, hace su capullo y después sale una bella mariposa. Algunos dicen, bueno, ¿eso qué es? Bueno, para lo actual, hermano, lo que han visto en la película esa de los Transformers, hay muchos robots, ¿verdad? Pero esos robots se transforman, se convierten en diferentes cosas, por ejemplo, en autos, helicópteros, aviones, trailers, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿No han visto la película? Se transforman así. Bueno, en la Biblia, hermanos, la palabra de Dios se describe como transformadora por tres cosas, hermanos. Una, porque ella convierte al alma. Dos, porque ella cambia la vida de los hombres. Tres, porque ella nos perfecciona. Por eso se describe como transformadora. Si alguien gusta, hermanos, y nos lee Salmos en el capítulo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Vamos a ver que la palabra de Dios convierte al alma. Así es, hermano. Ahí nos explica, hermano. Dice que la palabra, hermano, convierte al alma. Por eso la palabra es transformadora, porque convierte. Y si usted también conoce, hermanos, aquella cita que es en una carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Hermano, el Señor cambia la vida, ¿verdad? Dice que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Él también, o ella, hermano, cambia la vida del hombre y también nos perfecciona. Vamos a ir a Efesios, hermano. Fíjense. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. En adelante. A ver, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos. Hasta ahí, hermanos. Muchas gracias. ¿Vieron, hermanos? La palabra también nos perfecciona. Así que no nomás convierte al alma, no nomás cambia al hombre, sino también nos perfecciona. Por eso en la Biblia encontramos que la palabra de Dios nos la describe, ¿verdad? En la Biblia como transformadora, porque nos transforma a nosotros, nos cambia. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido transformados, porque nuestra vida ha cambiado para vida mejor, para vida eterna, para estar en Cristo. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado, convierte al alma, hemos sido convertidos, porque el que no es convertido, hermano, no sabe ni lo que hace, ni los pasos que dio, pero el que sabe lo que está haciendo es convertido. Y no nomás eso, hermano, sino también nos perfecciona, día a día nos va perfeccionando la palabra de Dios, porque hay dos clases de perfección, ¿verdad? Una es la perfección en Cristo. ¿Cuál es esa? Bueno, la que obtenemos de Cristo. Una vez que obedecimos y nos bautizamos, somos perfectos, porque Cristo es perfecto, ¿verdad? Pero aún así, la otra perfección es la de llegar a la perfección, la que acabamos de leer, ¿verdad? Hasta llegar, dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, la perfección de Cristo. Así que hay dos clases de perfección. La que obtenemos por Cristo, porque Cristo es perfecto, nosotros somos perfectos. No hicimos ningún mérito, nada más porque Él tiene la perfección y nosotros entramos somos perfectos. ¿Verdad? Pero ahí está la perfección de llegar a ser como Él. ¿Sí? Por eso lo va perfeccionando día tras día. Entonces, hermanos, se ve también, o se describe, ¿verdad?, la Biblia como transformadora. Asunto número 4, hermanos. También se describe la palabra de Dios
cuando lo vamos, ¿verdad? Para ser tentado. Bueno, ayer lo tentó el diablo, ¿verdad? ¿Y qué le dice al diablo? Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra, dice, en pan. O sea, para que se alimente. Si él era el Todopoderoso, él puede hacer cualquier cosa, ha sido tentado. Pero ¿qué le responde el Señor a diablo? Sino de toda que... Entonces, hermanos, también la palabra de Dios se describe en la Biblia como alimento espiritual. Así se describe como alimento espiritual. Yo me vine a ver en mi casa y a decir ustedes, ¿para qué me dices? A mí que me interesa. Sigue dando tu clase. Bueno, hermano, es que ibas con la clase. Porque yo antes de venir a clase, yo desayuno o antes de venir con un cereal. Pero para mí, los dos elementos esenciales para mi cereal, o sea, para mí, es la miel, hermanos, y la leche para mi cereal. Y esos dos elementos, hermanos, se ven en la Biblia. ¿Sí? La palabra de Dios se describe en la Biblia como un alimento espiritual. ¿Sí? Y tenemos, hermanos, que la palabra es como la leche especial. Dos, porque la palabra es dulce como la miel. Y si volvemos ahí, hermanos, ahí a Salmo 19, pero ahora en el verso 10, ahí nos habla. ¿Sí? Dice la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 2, hermanos. Dice así, primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, decía como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero vean, hermano, cómo se describe la palabra de Dios, como un alimento espiritual, porque el hombre no va a vivir nada más del pan, ¿sí? O de algo material, sino el alma vive de toda la palabra de Dios, ¿sí? Que la escritura habla de la palabra de Dios también como alimento espiritual. Hermanos, vamos a otro punto, hermanos. No nomás se describe como alimento espiritual, sino también se describe, hermanos, como una palabra justa. ¿Sí? Como una palabra justa. Y eso me gusta mucho, hermano, porque aquí no le gusta la justicia. ¿Sí? Todo el mundo se está quejando, no, que aquí la ciudad es injusta, la escuela es injusta, mi trabajo es injusto, hasta mi misma casa es injusta. Y hablan de justicia, ¿no? Todo el mundo quiere justicia. Pero recuerden, hermano, ¿quién se acuerda qué significa justicia? Así es, hermano, dar a cada quien lo que merece. Bueno, en la Biblia, hermano, la palabra de Dios se describe como justicia. ¿Sí? Y justicia significa dar a cada quien lo que merece. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, dar a cada quien lo que merece. ¿Por qué, hermano? Porque el que escudriña las escrituras, o la lea, o medita en ellas, ¿qué es lo que recibe, hermano? Lo que le da. Hace sabio, hermano. Hace sabio al hombre. El que le escudriña. ¿Recuerdan ese texto de segunda de Timoteo 3:15, ¿verdad? Que dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿no? Las cuales te harán sabio, ¿verdad? Bueno, hermanos, la palabra es justa porque el que la escudriña lo hace sabio, ¿verdad? Y el que la practica obtiene sabiduría, ¿no? Pero también es justa porque el que no la lee, hermanos, no la escudriña, también le da lo que se merece, se vuelve un necio. Es necio, ahí se ve en su corazón. Y si vamos a leer un pasaje acerca de esto, vamos a Salmos, en el capítulo 14, verso 1. ¿Qué es lo que nos dice? La palabra es justa, hermanos, y quien la desprecia es necio. Mi corazón, no hay Dios, se ha corrompido, no hacen obras abominables, no hay nada de Dios. Gracias, hermano. ¿Sí, hermano? No hay Dios para el necio. Así que Dios le da su merecido. Se vuelve un ignorante respecto a la palabra, se vuelve necio. Dice ahí el Señor Dios en su corazón. Pero también, hermanos, como la palabra es justa, también ella lo que hace es condena y también salva. Condena y salva. Sí, mira, vamos a ir a este pasaje, hermanos, para ver esa parte. En el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
para que si en él cree, se salve. Dice el verso 17, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el verso 18, el que en él cree no es condenado. Vieron que ahí la palabra de Dios es justa, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Vieron, hermanos? Ahí la justicia de Dios. La palabra es justa porque da a cada quien lo que merece. La palabra condena y la palabra salva. Porque Él amó al mundo de tal manera que dio su Hijo. Entonces, si Él amó con ese amor tan grande que es indescriptible, ¿verdad?, al mundo, mandó su Hijo. Bueno, el que cree en la palabra, pues Él va a dar. Tú crees en la palabra, la escuchaste, la obedece y la hace, bueno, le va a dar lo que merece. Por eso es justa, una salvación. Pero tú la despreciaste, no la quieres, no la escuchaste, bueno, también te voy a dar premio, te voy a dar condenación. Él es justo, Él va a dar a cada quien lo que merece. Por eso la palabra es justa, hermano. Sabemos ese pasaje de memoria, ¿verdad? Y sabemos, ahorita no me acuerdo, ¿no? Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Hay condiciones ahí, ¿verdad? El verso 16 que dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no creyera, ahí vemos, hermano, Dios da a cada quien lo que merece. Por eso la palabra es justa, hermano. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios es justa. Bien, hermano, vamos al siguiente asunto. Punto 6. No nomás se describe en la Biblia como justa, sino también se describe, hermano, como fiable o confiable. Porque es una palabra que se puede confiar. Vamos a Proverbios, capítulo 1, verso 33. ¿Qué dice? 1:33 de Proverbios. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así es, hermanos. Así es. Dice, mas que me oyere, dice, habitará confiadamente, dice, y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Entonces es una palabra, hermanos, confiable. Se puede fiar en ella. ¿Sí? ¿Qué dice la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 15? ¿Sí? Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo está hablando Pablo, ¿verdad? Hermanos, es una palabra fiable, así se describe, ¿verdad? Porque la palabra, hermanos, es fiel y digna de ser recibida por todos. Jesús. Dos, hermanos, porque es recta y no hay ninguna maldad en ella. Por eso es hermanos, una palabra confiable. ¿Sí? Una palabra, hermanos, dice ahí, es fiel y digna. ¿Qué es fiel, hermano? ¿Quién me puede decir qué es fiel? Confiable. Sí, hermano. Se dice, hermanos, que fiel, o se dice de alguna persona que es leal a un amigo o a una amistad, ¿verdad? Ya sea en amor o en servicio. Bueno, la palabra es fiable por eso, hermano, porque siempre es leal, siempre en amor, en servicio y en todos los aspectos. Por eso es fiel y digna, ¿no? Merece todo. Una persona que merece todo. ¿Sí? Y la palabra de Dios merece todo porque se ha ganado todo. Es digna, es limpia, es pura, por eso es digna. Y aquí dice que es una palabra, se describe como una palabra fiable, porque ella es fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, por todo el mundo. Y también, hermanos, es fiable porque ella es recta y no hay maldad en ella. Y si nosotros nos vamos, hermanos, a Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 4, ahí nos dice, hermano, que la palabra es recta, ¿verdad? Y no hay mancha, no hay iniquidad en ella. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. 32, verso 4, dice así la palabra de Dios. O que alguien le dé lectura. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios del rey, sin ninguna miseria, es justo y recto. ¿Ya, hermanos? Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, dice, porque todos sus caminos son rectitud, dice.
verdad y sin ninguna iniquidad en él, dice. Es justo y recto. ¿Sí es la palabra? No hay mancha, es recta. Por eso es una palabra que se puede confiar, es seguro. No podemos confiar en lo que las personas dicen, no podemos confiar en lo que nosotros pensamos, pero si confiamos en la palabra, vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro, porque es una palabra confiable. ¿Sí? Porque es fiel, digna de ser leído por todos y porque es recta y no hay maldad en ella. Bien, hermano, vamos a terminar con un último asunto, ¿sí? Fíjense, también se describe, hermano, no nomás como confiable, sino también se describe como eterna, una palabra eterna. ¿Sí? Si vamos al Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 6, en el verso 68, hermanos, ¿se acuerdan lo que le dice Pedro al Señor? Dice 6:68 del Evangelio de Juan. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, otra manera que se describe la palabra de Dios en la Escritura, ¿verdad? Es como eterna, palabra eterna, porque así lo dice la palabra de Dios. Es eterna. Bueno, hermanos, en Mateo, en el capítulo 24, verso 35, es lo que dice: que los cielos y la tierra van a pasar, pero las palabras de Él no van a pasar. ¿Y eso qué significa, hermano? Que es para siempre. ¿Sí? Son eternos, es para siempre. Eso es lo que dice. El cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras, dice, no pasarán. Así que la palabra, hermano, es para siempre, es eterna. Así lo describe la palabra, así lo describe la Biblia. ¿Sí, hermanos? Y por último, hermanos, vamos a terminar. El Evangelio es eterno. Si alguien me quiere leer, por favor, Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 6. 14, verso 6 de Apocalipsis. Gracias, hermano. ¿Ya no, hermanos? Dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio es eterno. La palabra es eterna. Nunca va a pasar. La palabra de Dios siempre ha sido eterna. Así es, hermano. Siempre va a ser así como lo describe Dios. Y como se lo decía al principio, así como la palabra es eterna, aquella persona que la escucha, la obedece, ¿verdad? Se aplica a pie de la letra de la palabra de Dios. Como la vida es eterna, Él pasa también a vida eterna. Fue el pasaje que también le decía hace un rato, ¿verdad? En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17, hermano. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Es decir, hermano, va a ser eterno. La palabra es eterna, pero cuando tú la escuchas, porque es bien importante la palabra de Dios, cuando tú la escuchas y tú la obedeces, ¿sí? Nosotros vamos a permanecer para siempre, porque la palabra es eterna. ¿Sí? Así que hemos terminado, hermano, con el estudio. Yo nomás les voy a repetir los asuntos que vimos para hacer memoria, ¿verdad? Tenerlos en cuenta. Y tú lo que es muy importante que cuando uno vaya a los lugares, de la universidad, en el trabajo, que desea, ¿sí? Entonces tú le das detalles y es mejor así, ¿verdad? Porque hay que saber usar las escrituras, pero también hay que saber las características de la palabra de Dios para poderlas explicar. Mira, el primer asunto que vimos, hermanos, es que se describe la palabra de Dios como una semilla. Segundo, hermanos, se describe como viva y eficaz. Tercero, se describe como transformadora. 4, hermanos, se describe como alimento espiritual. 5, se describe como justa. 6, hermanos, se describe como confiable. Y 7, hermanos, se describe como eterno. Son algunas características, hermanos, de la palabra de Dios en la Biblia, nada más. Algunas características. Tiene más, hermanos. Pero pues, nomás por esta mañana, hermanos, con la ayuda de Dios hemos visto
esas características.